Quiero compartir con ustedes una palabra y quiero que me acompañe por un momento a la escritura en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Saludamos a las diferentes personas y familias que nos visitan por este medio digital. Para ustedes un abrazo fraternal y que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Y quiero compartir esta escritura a la cual le da un título y dice: cambia, crece y madura. ¿Cómo es? Cambia, crece y madura. Para esto quiero sumergirme por un momento en la escritura del apóstol Pablo que hace a la carta de Éfeso. Y allí en el capítulo 4, versículo 11, vamos a encontrar una porción muy interesante que nos va a ayudar a clarificar algunas dudas que tengamos. Dice la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enoja, no pequen. No dejen que el sol se oponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados por el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Padre, gracias te doy. Has sido grande y poderoso en batalla. Hoy me ha permitido estar con tu pueblo reunido una vez más. Y pido que la sabiduría que desciende del cielo a través de tu Espíritu repose sobre mi mente y sobre todo mi cuerpo. Anhelo más de ti y menos de mí, Señor.
Que la palabra que pueda ser impartida a continuación sea palabra de tu espíritu y no palabra de hombre. Oh bendito Dios, tú conoces la necesidad de tu pueblo y pido que a través de esta palabra, Señor, podamos ser edificados, corregidos e instruidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Carta del apóstol Pablo al pueblo de Éfeso. Vemos a través de esta historia leída, que de por sí es bastante interesante, cómo Dios a través de su palabra nos insta a que podamos vivir en una unidad, en el cuerpo de Cristo, pero en una unidad como somos nosotros. Y nos lleva a motivar que viviendo dentro de esa unidad, como la dice la Escritura, Él nos da el privilegio de poder ser formados. Y dice la Escritura en el versículo 11, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Había una buena gama de perfiles para poder estar dentro del conglomerado de la unidad de Cristo. No se quedó simplemente con uno, sino que hubo variedad. Pero esta variedad que usted está observando, Dios la quiere a través de su Espíritu para la iglesia, para que seamos conformados en una unidad y que a la postre podamos ser hijos de luz. En esta temática o en esta normativa que está hablando la palabra a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, lo que está buscando Dios a través del Espíritu es que la iglesia de Éfeso tuviera un cambio, tuviera un crecimiento y tuviese una maduración conforme a la voluntad de Dios. Esto estaba allí plasmado para ese entonces de la iglesia primitiva, pero eso lo rescato y lo resucito para que una vez sea plasmado en el corazón de la iglesia de esta mañana que está presente y aún de los que están en casa viéndonos por las plataformas digitales. Dios a través de su palabra siempre va a querer, siempre va a anhelar, siempre va a desear que la iglesia cambie, que la iglesia crezca, que la iglesia madure conforme a la voluntad de Dios. Pero si no lo hacemos de esta forma, la palabra nos va a alertar y nos va a decir que si no lo hacemos, seremos zarandeados como niños. Pero la idea de Dios a través de su palabra no es hacer esta parte, sino dice el versículo 12, sino capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, ¿sí? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Él quiere que nosotros seamos edificados, transformados. Y dentro de esta edificación y esta transformación, lo que se está anhelando, lo que se está deseando de parte del Espíritu es que tú cambies, que no seas el mismo. Y al cambiar puedas crecer y puedas madurar. Eso está anhelando la presencia de Dios en su iglesia. Y si logramos ese objetivo, entonces pasaremos a otro nivel. Pero si no lo logramos, entonces dice, seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces vamos a ser presas fáciles para el enemigo. Pero necesitamos crecer hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, dice la Escritura, es decir, Cristo Jesús. Él anhela que tú crezcas, Él anhela que tú cambies. Ese es el anhelo de Dios. Pero ¿qué sucede? La vida por definición es un proceso de cambio. ¿De cambio qué? De crecimiento. ¿De crecimiento qué? De maduración. Eso es la vida. Y si usted la analiza, eso es usted y eso soy yo. Es un cambio donde viene ¿qué? Un crecimiento y una maduración. Porque todo lo que es vida en este mundo
necesita tener un cambio, necesita tener un crecimiento, necesita tener una maduración. Todo lo que respire sobre la faz de la tierra debería de tener estos tres principios, estos tres pilares: cambio, crecimiento y maduración. Todo. Y si no, por un momento acompáñame y mire la semilla que se le coloca en la mano de un agricultor. Una simple semilla que en su inicio es muy insignificante. Parece que no produce nada. Pero cuando esa semilla llega en las manos del agricultor, se dice que él trata la tierra, abre la tierra y la semilla es sembrada. Y cuando la semilla es sembrada en la tierra, comienza a producirse un cambio. Comienza a producirse un cambio. ¿Por qué? Porque cuando la semilla toca la tierra, toma la tierra, automáticamente los nutrientes de la tierra hacen que la semilla insignificante se abra y comience a cambiar su estado, ¿sí? Y comience a crecer. Ahora, lo que era invisible se vuelve visible al ojo humano. Lo que era una semilla insignificante, ahora brota, rompe la tierra y crece y comienza a producir su tallo, que a la postre ese crecimiento va a dar ramificaciones, va a dar hojas, y a la postre de ese crecimiento, ya no siendo una semilla, sino ahora siendo un tallo bien robusto, bien ramificado, comienza a aflorar, comienza a echar flor, y esta flor a la postre va a traer un fruto de exquisito sabor. Y esto va a llevar a que este fruto en la misma planta se madure y cumpla el ciclo de la vida: cambio, crecimiento y maduración. No te vayas tan lejos. Mírate por un momento, analiza tu vida. Mírate por un momento, no fuiste como eres hoy. Fuiste una semilla por las manos del alfarero, que siendo muy insignificante, la tomó a su imagen y semejanza, y la introdujo por medio de un esperma, de un óvulo, y hizo que esto se fecundara en el tiempo, en lo invisible del hombre. Y allí se gestó, allí comenzó a haber un cambio. Ya no es un esperma, sino ahora es un esperma corriendo a buscar cómo ovular. Y a través de esta unión comienza a haber un cambio, una gestación que para unos dura 9, 8, 7. Pero hay un cambio adentro donde nadie puede ver, solamente Dios. Y la mujer poderlo sentir, mas no verlo. Comienza a gestarse una vida, comienza a cambiar. Ahora lo que era una simple semilla, ahora es un ser humano dentro de un vientre. Sale a la postre y ya no está allí en una parte invisible, sino ahora sale a una parte visible, donde comienza a crecer en estatura, en conocimiento para Dios y para con los hombres, dice Lucas. Y dice que comienza a crecer en estatura, en conocimiento y en sabiduría. Estoy hablando de tu presencia, estoy hablando de ti. Pero no solamente se queda en un cambio de gestación dentro del vientre, sino que ahora sale y crece. Y a la postre, en el crecimiento, va a dar una maduración para que pueda conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso me muestra a mí estos dos ejemplos que estoy trayendo a memoria. Y si usted analiza por un momento dentro de estos dos ejercicios que acabo de mostrarle, hay algo en particular y repetitivo. ¿Cuál? Que comienza todo desde lo invisible. ¿Y a dónde se duplica? En lo visible. Esa es la vida del ser humano. No esperes construir afuera cuando Dios te está diciendo: construya adentro, construya conmigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. Construyamos los dos aquí adentro.
Yo te voy a dar las estrategias, te voy a dar el conocimiento, te voy a dar la sabiduría. Yo te hice a mi imagen y semejanza para que fructifiques y para que multipliques. Ven aquí. Y lo que es una semilla ahora, yo te pido que cambies, crezcas y madure. Este es el proceso de la vida. Salir de lo invisible para hacer lo visible de Dios. Por eso todo individuo que nace, lo más natural de esperar es que cambie, que crezca, que madure. Pero de no ser así, como estoy hablándolo, seguramente existirán problemas, existirán momentos difíciles de la vida. Y el versículo 18 que contemplamos en los fragmentos de la Escritura dice: a causa de la ignorancia que les domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Hay un problema existencial. Cuando yo no dejo que haya un cambio radical en mi vida, cuando yo no dejo que haya un crecimiento espiritual en mi vida y cuando yo no dejo madurar a través del Espíritu Santo, entonces van a venir problemas, van a venir adversidades, van a venir momentos difíciles. Y la palabra lo está anunciando. Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Ahí está. Es un causante para que no puedas crecer. Es un causante para que no puedas cambiar. Es un causante para que no puedas madurar en el tiempo de Dios. Ahora, así como la vida natural tiene evidencias palpables de cambios, como lo acabé de observar, va a tener también crecimiento y madurez en la vida espiritual del cristiano. Tiene que ser palpable, tiene que ser visible el cambio, el crecimiento y la madurez. Pero no vamos a poder llegar a este nivel de vida que Pablo nos está pidiendo a través de la palabra si nosotros seguimos y existimos en los mismos problemas. Necesitamos hacer un pare, un stop para poder cambiar el concepto de la vida. Y nosotros como cristianos necesitamos entrar a madurar en nuestra área espiritual. Y cuando eso exista, cuando eso exista en tu corazón, en tu vida diaria, ¿qué pasa? Vendrán pruebas, vendrán momentos difíciles, sí, porque no se van a ir. Pero parado en un cambio, parado en un crecimiento y parado en una maduración, vas a estar sólido para el día malo. Si no fuese así, ¿qué pasa con el cristiano que no ha cambiado? Con el cristiano que no ha querido crecer, con el cristiano que no ha querido madurar. Viene la prueba, viene el valle de sombra y de muerte, y lo que hace ese cristiano inmaduro comienza ¿a qué? A renegar de Dios, comienza a renegar de la iglesia, comienza a renegar del prójimo y comienza él mismo a lacerarse con sus palabras. ¿Por qué? Porque su vida no tiene un cambio, su vida no tiene un crecimiento, su vida no tiene una madurez. Y entran a inundarse en problemas, en fatigas, en cansancios, en angustias, en miedos, en temores. Que eso es lo que está albergando hoy a la iglesia de Cristo. Pareciese que fuese la iglesia de Éfeso. Pero estamos en el siglo XXI, donde a mí me está hablando de otro, porque hay gracia y hay misericordia y hay promesa de parte de Dios. Pero parece que no nos alcanza la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso entramos en esta dinámica. El versículo 14 arriba, cuando estuvimos hablando al principio, nos habla y dice: no seamos como niños que nos zarandean. Tengamos cuidado, porque si nosotros dejamos inundarnos en los problemas, posiblemente vamos a pasar a ser niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y cualquier bus le va a servir. Y vamos a estar como los chapulines, no como los saltamontes, brincando de aquí para allá y buscando quien me satisface mi necesidad.
Y por eso encontramos muchas personas dentro de las iglesias que no crecen, que no cambian, que no maduran. Son los mismos 5, 6, 10, 20, 30, 40 años dentro del ministerio. Y son los mismos, con las mismas. No hay un cambio ni económico, ni sentimental, ni emocional, ni espiritual, ni familiar. Con los mismos ropajes andrajosos de ayer. Por eso, porque no entendemos que Dios nos ha llamado para un cambio, un crecimiento y una maduración en el espíritu. Y terminamos fatigados. Pero él dice la palabra, por su acción todo el cuerpo crece. Me encanta. Por la acción de que Dios hace, todo el cuerpo crece y se edifica con amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Eso es lo que quiere Dios, que podamos crecer, que podamos avanzar. Pero en la medida que el cristiano, en la medida que el Hijo de Dios va cambiando, va creciendo y alcanzando madurez, esto va a significar que estaremos más preparados para luchar contra las artimañas del enemigo. Y podremos que resistir. Y dice la palabra, y Él huirá de nosotros. A ese nivel queremos llegar. A ese nivel desea Dios a través del Espíritu que la iglesia llegue. Ahí como recita el evangelista, ahí como recita el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7 de su carta. Es muy palpable la enseñanza que deja allí registrada la Escritura. Y lo narra y lo dice de esta forma. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Qué texto tan hermoso. Un texto que anima a cambiar. Un texto que anima a crecer. Un texto que anima a poder madurar en Cristo. Pero hay un aderezo, hay un plus ahí en ese texto. Y lo he dicho muchas veces, léalo una vez más conmigo, por favor. Así que sométanse a Dios, punto, ahí. Así que sométanse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Obedecer a su palabra, sujetarse a su palabra. Ahí tiene un aderezo la palabra, pero la leemos al final y nos gusta. Él huirá de nosotros. ¿Y quién es usted para que Él huya? Pues un hijo de Dios, un siervo de Dios, un obrero de Dios. Ah, sí. Pero indisciplinado, no sujeto, no obediente a la palabra, pues déjeme decirle, no irá de ti. Te azotará, te señalará, te injuriará. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo llegar a cambiar, a crecer y a madurar, pastor? Pero el texto me está diciendo que resista y que Él huirá. Sí, pero hay una antesala del texto. Sométate. Someterse a Dios. Y aquí colocaba en mis apuntes algo y decía, cuando obedecemos hay cambio. Cuando nos disciplinamos hay crecimiento. Y cuando nos sujetamos hay madurez. Palabras que tenemos en nuestra casa: obediencia, disciplina y sujeción. Ahora colócame el igual. Obediencia trae ¿qué? Cambio. Disciplina trae crecimiento y sujeción traerá madurez. Esto me da un gran resultado: resistencia. ¿Para cuándo? Para el día malo. Ahí sí podrá y tiene por norma de ley divina el enemigo que huir de ti. No podrá tocar la morada que Dios hizo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Su vida cambia, su vida crece, su vida entra en una madurez espiritual, social, emocional, relacional, financiera. De todos los ámbitos, de todas las esferas, vas a comenzar a sentir un cambio de revelación. Vas a sentir un cambio que usted dice, wow,
Y la misma gente te va a percibir, la misma gente va a mirar, este no es el mismo de ayer, este era el hijo de don Juan, este es el hijo de don Pedro, ya no es el mismo. ¿Qué está haciendo? Lo único y sencillo y práctico que está en la Biblia: obedeció, y por causa de la obediencia vino cambio. Lo único que hizo fue disciplinarse de la palabra, y la disciplina le trajo ¿qué? Crecimiento. ¿Y qué pasó? Se sujetó a la voz de las autoridades delegadas por Dios, y esa sujeción a Dios y a las autoridades delegadas por Dios hace que su vida madure, y que el día malo yo lo pueda resistir, y él tiene que huir de mí porque soy un hijo de Dios. Mire tan fácil que es esto, pero qué tan difícil es poderlo yo ejercitar en el día a día. El mejor momento de tu vida es cuando asume la responsabilidad total de tus actitudes y de tus acciones. Ese es el día en que realmente cambiará, crecerá y madurará. ¿Cuál? El día que yo sea responsable con mis actitudes y con mis acciones. Ese día vas a cambiar. Ese día vas a crecer. Ese día vas a estar en una maduración como la que Dios a través del Espíritu quiere que tú seas. Pero si antes no están todos estos aspectos, posiblemente no habrá un cambio, posiblemente no habrá un crecimiento, y posiblemente no habrá una maduración. Pastor, ¿por qué tomamos tanto tiempo para cambiar? ¿Por qué tomamos tanto tiempo para crecer? ¿Por qué tomamos tanto tiempo, pastor, para madurar? Sencillo, práctico, fácil. Porque tenemos que desaprender para aprender. ¿Claro? Tenemos que desaprender para aprender. La palabra de Pablo a los Efesios en el versículo 22 nos ilustra más esto, lo que quiero hoy contemplar a tu corazón. Dice la palabra: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dicho de otra forma, deberían de quitarse, deberían de desaprender para aprender. Y lo dije el viernes, lo dije el domingo pasado: no eche vino nuevo en odres viejos. No busque lo nuevo de Dios y lo introduzca en lo viejo, en el ropaje andrajoso. Hoy estás recibiendo una palabra que te motiva, que te exhorta, que te alienta, que te anima a buscar un cambio, a buscar un crecimiento, a buscar una madurez. Pero si esa palabra que estás recibiendo en tu corazón, vas ahora más tarde, la llevas a casa y la involucra dentro del ropaje andrajoso y maloliento que hasta hoy has tenido, déjeme decirle que no habrá cambio, déjeme decirle que no habrá crecimiento, y déjeme decirle que nunca, nunca vas a madurar. Vas a seguir siempre siendo el mismo, en el mismo lugar, con la misma gente, en la misma situación, con la misma quejadera, con la misma quejabranza que siempre has tenido por tanto tiempo. Pero aquí la Escritura me está mandando a que tengo que quitarme el ropaje, tengo que desaprender para poder aprender lo nuevo de Dios. Y recuerde que es desde lo invisible que se gesta lo visible de Dios. Es desde lo invisible, donde no hay nadie que me pueda albergar una mano ayuda. Es donde está la relación con Dios. Es donde está la relación con Dios. Ahí donde nadie está en tu aposento, ahí es donde vas a clamar por un cambio, por un crecimiento y por una madurez. Donde nadie te ve. Estos principios desde lo invisible. La semilla crece abajo donde nadie la ve, donde nadie da un peso por ella. Fuiste un embrión dentro del vientre de mamá donde nadie daba un peso por ti.
Pero cuando sale comienza a cambiar, cuando sale comienza a crecer, cuando sale comienza a madurar. Y a medida que han pasado los años dice: wow, en este muchacho hay algo poderoso, en esta muchacha hay algo diferente, en esta familia hay algo diferente. Porque decidieron obedecer, decidieron mantenerse en disciplina, decidieron tomar sujeción a la palabra. Y esto les va a dar un cambio, un crecimiento y una maduración como personas dentro de una sociedad que necesita tanto de ti. Mis amados, estamos en un momento bastante grande y oído con esto. Aprender a desaprender, ¿qué pasa? Va a renovar nuestro pensamiento y esto dará un nuevo significado a la vida. Sí, el aprender a desaprender nos va a llevar a un nuevo pensamiento, a un nuevo concepto. Y esto va a dar un cambio significativo a la vida de cada uno de nosotros. Ojo, dice Pablo cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, versículo que es estándar para los jóvenes. Es su bandera, Romanos 12, 2. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Ayúdame a leerla por un momento, yo sé que se la sabe de memoria, pero que dice: no os conforméis, no se amolden al mundo actual, sino sean ¿qué? Transformados mediante la renovación. Mediante la renovación. ¿De qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Necesitamos desaprender. Necesitamos descodificar la mente de un tiempo atrás que no ha sido lo mejor. Necesitamos limpiar la mente. Por eso la escritura también habla en el versículo 23 de la carta a los Efesios diciendo: ser renovados en la actitud de su mente. Yo no puedo colocarme un ropaje nuevo si yo no tengo una renovación de la mente. Por eso colocaba en mis apuntes: aprender a desaprender renueva nuestro pensamiento, y esto dará un nuevo significado a la vida que tienes que vivir. Desaprenda, ya no más con los mismos conceptos, con los mismos hábitos que posiblemente te llevaron de casa a la edad que tienes hoy. Ya no más. Deje tanta religiosidad, rompa cadenas de religiosidad. Cambia el concepto hoy. ¿Por qué? Porque una buena parte de la educación que tenemos a diario va a consistir en desaprender para romper malos hábitos. Y la iglesia hoy está untada de malos hábitos. Mantenemos todavía la religiosidad, sí, de aquella denominación. Sí, de aquella iglesia. Todavía mantenemos hábitos religiosos que nos impiden cambiar, crecer y madurar. Pero necesitamos desaprender de aquellos hábitos religiosos. Lo que hicimos fue cambiar de una institución religiosa, pero siguen siendo hábitos religiosos aún estando en casa de Dios. Y por eso vemos gente con el mismo resabio retórico religioso, que no deja cambiar el concepto de una verdadera relación con el Padre a través de la presencia del Espíritu de Dios. Todavía seguimos invocando dioses que no son, conceptos religiosos que no son, dogmas que no son. Pero queremos cambiar. Pero queremos crecer. Pero queremos madurar con la misma retórica religiosa. Pero necesitamos cambiar ese concepto de educación, y consiste en desaprender para romper ¿qué? Los malos hábitos que tenemos. Estoy hablando desde la perspectiva religiosa, espiritual, pero váyase a los otros hábitos que tenemos en casa: la parte alimenticia, la parte espiritual, la parte emocional, la parte relacional, la parte empresarial o de negocios, de mayordomía. Rompa ya con eso. Son hábitos que hasta el día de hoy posiblemente, si usted revisa un momento su historial de vida y de generación,
vas a notar que hay mucha calamidad que no sirvió para nada, sino para derrotarte tu vida, para que no cambiaras, para que no crecieras, para que no maduraras. Ya basta de tantas cosas que no te dejan crecer. Rompa con eso. No maldiga a tu generación que está próximo a llegar o que ya está caminando contigo. No la maldigas con la misma retórica y con los mismos hábitos obscenos. No más. Cambie las palabras, cambie los pensamientos, cambie las acciones a las cuales Dios hoy te está hablando. Ya no vivas en tanta miseria. Ya no vivas en ese valle de sombra y de muerte que ya casi lo tituló para ti. Basta por un momento. Me encantó una frase que encontré y la quiero acuñar en esta mañana a tu corazón, de un escritor llamado Alvin Toffler, y dice lo siguiente: los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender para desaprender y reprender los malos hábitos que hemos traído por generaciones a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra mente y a nuestro espíritu. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Porque nos vamos a volver unos analfabetas, y por causa de esto no va a haber un cambio, no va a haber un crecimiento y no va a haber una maduración en nuestras vidas. Necesitamos aprender para desaprender y poder reprender a los espíritus inmundos que han venido en generaciones y nos han traído hábitos que no nos han servido para nada, y que hasta el día de hoy sigue reflejado en muchos de nosotros. Necesitamos evacuar todos esos espíritus inmundos que están ahí latentes a diario, y por causa de esto no podemos avanzar. Como ministro de Dios, cuando veo la vida, veo que nacimos con inocencia, veo que nacimos con amor, pero cuando fue recorriendo la vida, cuando fue pasando los días de la vida, veo también que aprendimos a cambiar. ¿Pero para qué? Aprendimos a cambiar para estancarnos en una posición. Y veo en algunos que aprendieron ¿a qué? A crecer, pero para menguar en el tiempo. Y veo que otros maduraron, pero ¿para qué? Para ser duros de corazón. Y esa no es la esencia de Dios. No, esa no es la esencia de Dios. Esa no es la esencia de un hijo de Dios. Por eso se trata de ¿qué? De desaprender, de vaciarte para que aflore la verdad, la esencia divina de Dios en tu vida. Y de ahí comience a perfilar tu vida a otro destino, a otra forma de cambiar, a otra forma de crecer, a otra forma de madurar. Y ahí es cuando vas a poder escribir una historia diferente a la que hoy ha escrito tu familia y que posiblemente estamos escribiendo con la misma pluma y la misma tinta. Mis amados y mis amadas, y de esto podemos creer que Dios quiere hacer algo diferente. Pero ¿qué pasa? Para poder aplicar el versículo 24, necesitamos cambiar, creer y madurar. Dice la palabra del apóstol Pablo, necesitamos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Cuando logremos cambiar, cuando logremos crecer y cuando logremos madurar como hijos de Dios, como cristianos, entonces este versículo será tuyo. Antes no. ¿Cuál es? Versículo 24 del capítulo 4 de Efesios. Entonces podrá ponerse el ropaje de una nueva naturaleza. Oído, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Antes tendrás que vivir con el mismo ropaje andrajoso, porque escuchaste la palabra y no la llevaste a la práctica. Y Dios te está llamando a que obedezcas, a que te disciplines y a que te sujetes por la palabra.
Y ahí, cuando estos 3 principios que usted los conoce, los pueda cumplir en su vida, dice que el enemigo huirá de ti. Antes, por eso es que te hace tantas cosas, te desespera, te aflige, te afana, te angustia, te enferma, porque él no se va de ti, porque tiene autoridad sobre ti. Entonces no podrá resistirlo. ¿Por qué no lo puedo resistir? Ya se lo dije, porque no se sujeta a Dios a través de su palabra, a través de los mandamientos, preceptos y ordenanzas que Él ya declaró en su bendita palabra. Mientras no se sujete a Dios, mientras no se sujete a las autoridades delegadas por Dios, nunca podrás resistir, y Él nunca se irá de ti, el enemigo. Por eso nunca vas a poder cambiar, nunca vas a poder crecer y nunca vas a poder madurar, y pasarás por este mundo sin pena y sin gloria. Y lo más triste, dejará una generación contaminada con los mismos hábitos, porque nunca quisiste desaprender para aprender en el nombre de Cristo Jesús. Permítame orar por ustedes allí en casa y los que estamos aquí presentes por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu palabra ha sido impartida a tu pueblo, Señor, en esta hora. Y pido, Señor, que todo velo, que toda cosa que esté obstaculizando el cambio, el crecimiento y la maduración de tus hijos aquí presentes, Señor, por causa de esta bendita palabra, hoy sean liberados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, rompo todo velo generacional. Rompo todo hábito, Señor, que ha venido a enclaustrarse en el corazón de tus hijos. Tu palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza tuya para fructificar y para multiplicar, bendito Dios. Hoy, por causa de tu palabra, Señor, rompemos todo maleficio, todo conjuro, todo hechizo, toda cosa oculta que se quiera levantar sobre tus hijos. Bendigo los cuerpos, bendigo el entrar y bendigo el salir. Bendigo, Señor, todo lo que tú has creado en ellos. Y pido, Padre, para que a partir de esta palabra ellos puedan tener un cambio, puedan tener un crecimiento, puedan tener una maduración en ti por causa de tu palabra. Ahora los bendigo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.